bad, bad to the bone. I broke 1,000 hearts. Muy bien, estimados amigos, son las 9 de la mañana con 6 minutos y estamos con ustedes a través de todas las estaciones de Madero FM, a través de la radio, a través de la televisión, en este su espacio, Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político Percival Madero, puesto que hoy día tenemos que hablar del día después, el día post plebiscito, con esta victoria del en contra con el 55,6%, don Percival. Muy buenos días, hay pero muchísimo paño que cortar. Buenos días, Aldo, buenos días, distinguidos auditores y televidentes. Un saludo cordial y afectuoso también para los que nos escuchan a través de nuestra web, a través de nuestra aplicación, también a través de nuestras redes sociales con las cuales estamos saliendo en directo ahora y a través de la televisión en directo, como está ocurriendo hoy día en Copiapó. Así es que un saludo cordial para ti, Aldo, y efectivamente, mira, aprendí hace muchos años atrás, en mis estudios de ciencia política, que normalmente las derrotas ni las victorias se festejan a veces, sino que se explican particularmente las derrotas. Y yo creo que acá hay mucho paño que cortar, hay muchas cosas que definir, y sobre todo porque hay, yo diría, en el ambiente una situación de que requiere sacarle mucha punta al lápiz, como se dice así en el lenguaje eufemístico, para poder establecer cuáles son los criterios y las verdades que hay detrás de esta enorme votación que sacó el en contra, de un 55,7, de ese orden, digamos, casi 10 puntos de diferencia respecto a lo que fue el a favor con el en contra. En consecuencia, aquí tenemos una decisión política que ha sido llevada a las urnas, y ese es el contexto y esa es la realidad. Eso es la importancia de las democracias que pueden ir a las urnas a dirimir sus entornos y sus futuros. Ahora, ¿por qué ocurre esto y cuáles son las tendencias o cuáles son los afanes o cuáles son las circunstancias o las explicaciones del resultado de ayer? Realmente son muchas. Sin embargo, aquí tenemos que entender primero que desde mi modesta perspectiva nos farreamos una oportunidad de ordenar nuestro sistema político. Y vamos a estar, como señalábamos previamente a este 17 de diciembre, vamos a estar, creo yo, lamentándonos de por qué perdimos la oportunidad de medianamente ordenar nuestro sistema político, y va a seguir así, desde mi perspectiva, yo diría una entropía política, un desorden propio de quienes no son capaces de ponerse de acuerdo como nosotros podríamos verlos obligados a través de las urnas. Son muchas las circunstancias que aparecen como culpables del fracaso de las derechas, y también son muchas las que las virtudes que podría o los acontecimientos que uno podría sacar como resultado de qué pasa y por qué las izquierdas hoy día lograron un sustantivo apoyo electoral. El punto está en quién se debe a qué, porque haciendo un seguimiento de las circunstancias que pasaron ayer en nuestro país, aparentemente nadie festejó. Distinguidos dirigentes de izquierda que conozco hace muchos años, décadas, me decían: mira, no tengo nada que celebrar, porque para la izquierda, obviamente, el quedarse con la constitución de Pinochet, o la constitución de Pinochet, la que se le produce, les causa un cierto escozor. Pero eso es el punto que interesa. ¿A quién le duele más una derrota y una victoria? ¿O a quienes, pensando que de la victoria pueden sacar algo positivo, qué podrán sacar de positivo los que han ganado, los que están partidarios del en contra? Boric, el gobierno y el 55% de la población. Nunca tenemos que dejar de manifestar esa situación de donde hablan las urnas y las interpretaciones del por qué los resultados, como decíamos, son muy variadas. Yo quisiera acá apostar a que hay un sistema político desgastado, que hay una situación que hoy día nos mueve la aguja
pensábamos que sí lo podían hacer erróneamente respecto a lo que ha pasado los últimos días con los presos de las fundaciones truchas o el indultado por el presidente Boric en Copiapó, que digamos extorsiona, secuestra a una persona, y pensamos que eso podía mover la aguja, pero no movió en nada. Hace 6 meses atrás ganaba el en contra a la favor en un 70-30%, y finalmente al día de ayer fue lo que señalábamos, un 55,8 versus un 42, fracción. ¿Por dónde empezamos las conclusiones? ¿Por dónde nos metemos a escribir y a analizar cada circunstancia de lo que aquí pasó? ¿Cuánto influyeron aparentemente las mujeres? Hay que verlo, no tengo todavía el dato claro, por esto de los abortos de las 3 causales. Y si acaso la acción del gobierno, que claramente fue exitosa, particularmente de Boric, de no hablar del voto en favor o en contra. ¿Cuánto ayudó ese silencio de lejos? Porque en cualquiera de los dos casos había 2 constituciones, la de Pinochet Lago versus la del Partido Republicano y sectores de derecha del frente, digamos, de Chile Vamos. Claramente, cuando uno quiere sacar las conclusiones, uno podrá decir, acá, a mi juicio, hubo un gran castigo en general a la clase política que no pudo ponerse de acuerdo en cuestiones mayoritarias y que finalmente, tal como pasó el 4 de septiembre del año pasado, del año 2022, en que el pueblo, la ciudadanía, salió a retar al gobierno de turno, Boris todavía con su gobierno, rechazando su constitución por un 62%, aquí aparentemente salió una izquierda a rechazar la función de la constitución de las derechas con un 55%. Claramente en esto de los balances hay distancias, porque uno no, en política y particularmente en el análisis político, uno no puede estar siempre pendiente de cuáles son las circunstancias de los que votan a favor o en contra, sino que también cuáles son las presunciones o los antecedentes que gatillan la decisión de la ciudadanía. Aquí tenemos un problema, yo creo, más allá de la realidad económica, más allá de la realidad social, más allá de estar hoy día ungidos por el tema de la delincuencia y sobre todo por todos los escándalos que han ocurrido. ¿Por qué eso no movió la aguja de la ciudadanía? Y cuánto de daño y cuánto de una situación particularmente clara afloró en la ciudadanía que marca esta desventajosa o ventajosa situación para el en contra. Hay un factor tal vez psicosomático donde se enredan o donde se entrelazan circunstancias que tienen que ver con cómo vivimos nuestras emociones los chilenos y cómo se establecen las prioridades para la gobernanza y qué es lo que queremos nosotros de nuestro sistema político. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay un factor que está pesando, que es delicado porque todavía no tengo todos los elementos para poder asumir una determinación de la claridad con que esto pasa. Pero si uno empieza medianamente a escarbar un poco del por qué pasa esto en una situación de país prácticamente fallido, donde no puede controlar particularmente temas como el de la violencia, ya como el tema de los migrantes, como el tema de la economía en general, cuando hoy día está todo presionado, hoy día esto aparece entre comillas como un premio a quienes nos gobiernan. Muchos dicen que esto no debe verse así. Yo creo que primero hay una lectura literal de la cifra. Es decir, miren, esas son las condiciones. Así como el 4 de septiembre del 2022, en el plebiscito de salida a la Constitución que prepararon las izquierdas, hubo un 62% de personas que aprobaron o rechazaron esa Constitución de las izquierdas.
hoy hay un 55%, casi 56%, que rechaza la constitución de las derechas. Esas son las realidades de los datos. Pero ¿qué pasó entre medio? ¿Ya? ¿Qué hizo posible una circunstancia de esta naturaleza? ¿Por qué las victorias de las derechas de el 4 de septiembre del año pasado o del 7 de mayo, cuando se eligieron los consejeros constitucionales, y la de hoy día o la de ayer, la de 17 de diciembre, marca una diferencia tan grande? Es que el pueblo, efectivamente, por decirlo así, la ciudadanía, ¿quiere la constitución de Pinochet, Lagos? ¿Esa es la realidad? ¿O no se pudo interpretar mejor la nueva constitución que proponían las derechas en esta oportunidad? ¿Y cómo se sale de esto? Porque en definitiva el problema lo seguimos teniendo. El problema está en nuestra institucionalidad política. Y al escuchar los discursos de ayer, de Boris por un lado, de Kast por otro, y las distintas interpretaciones que hay en esto, no veo finalmente un mea culpa que señale que aquí hay una distorsión del cómo las élites políticas se valoran a sí mismos. Lo hemos dicho siempre. Siempre hemos señalado que hoy día tenemos un problema con nuestras élites, porque no calzan con las interpretaciones a que hacen el pueblo, digamos, la ciudadanía, el elector que va a votar y dice esto es lo que queremos. Entonces acá, aparte de mirar esto con una lupa grande, ¿ya? Y también colocar un buen estetoscopio, eso que usan los médicos para sentir los sonidos del corazón o del pulmón, o qué pasa, ese estetoscopio es el que hay que colocar pegado a la tierra para saber qué nos quieren decir estos resultados. Y cómo esto se manifiesta con un aire un poquito mejor. Las izquierdas ya no están, ya el tercer proceso de derrota habría sido nefasto, pero hoy día tienen una oportunidad de recapitular y pensar qué es lo que quiere Chile. Porque yo creo que a partir de este resultado, la izquierda no está pensando en respaldar otro estallido social o indultar a más delincuentes. Yo creo que hoy día hay una confluencia donde las élites políticas tienen que empezar a entender y a escuchar lo que está ocurriendo. Si no hay acuerdos fundamentales en el sistema político de Chile, si finalmente cada uno va a seguir por su lado mirando cosas distintas, si no nos vamos a poner de acuerdo en generar crecimiento de nuestro país, lo demás, música, con todo lo valioso que es la música y el respeto que le tengo a la música, pero lo demás es música. Es decir, aquí lo que requerimos es que las élites entiendan que si no tenemos acuerdos para fomentar el crecimiento del país, lo demás es una mufa, es un fuego artificial, es un tema porque solo hay que establecer criterios para el crecimiento. Algunos pondrán algún acento más allá, más acá, pero ¿qué nos dice las elecciones de ayer respecto de esto? Nos dice que hay un descontento en general con la clase política, porque después de dos derrotas contundentes, macizas, que la izquierda sufrió el 4 de septiembre del 2022 y la del 7 de mayo recién pasado, esta entrega un aire, pero también entrega un aire a quienes se creían que tenían todo a favor por el hecho de haber ganado esas dos elecciones previas y que las derechas iban a arrasar acá. Bueno, no fue así. No fue así porque en definitiva siempre hay que tener una mirada de cómo se perfilan los hechos políticos y cuáles van a ser las consecuencias que estos van a tener. Y finalmente, ¿qué empujó a esta masa de casi 5 millones de personas que están obligadas a ir a votar, que antes no votaban, y cómo esto de alguna manera se evidenció en las recientes elecciones? En fin, distinguidos auditores y televidentes, esto recién empieza a lucubrarse. El gobierno ha señalado que mientras dure su gobierno, Boris, no van a haber nuevos intentos de cambiar la Constitución. Eso nos asegura que tenemos garantizada la incerteza jurídica para los próximos años.
Y eso es un daño enorme, creo yo, a la ciudadanía, que finalmente, por todos estos avatares del día a día, por lo que está ocurriendo, está incoándose dos circunstancias que a mí me preocupan y que lo he dicho acá en Razones de Estado muchas veces. Una, que se está perdiendo la confianza en la democracia. 4,5, casi 5 chilenos de 10 piensan que la democracia no es la solución. Bukele, el presidente de El Salvador, que eliminó la delincuencia, en Chile goza de una popularidad de sobre el 70%. Y eso señala que hay incoado en nuestro pueblo una condición de que aquí podría emanar un dictadorcillo fuera del sistema político que apuntara a la solución de los problemas generales que hoy día no ocurren, porque la política no puede, y escúcheme bien, no quiere solucionarlos. Aquí siguen pensando en las ópticas del siglo pasado. Algunos reivindican el marxismo como una situación probable de salir de la crisis, cuando todos sabemos, por lo menos de la perspectiva de los que estudiamos política, de los que sabemos estas cosas, que el marxismo nunca ha solucionado nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué el marxismo sigue teniendo ese respaldo? Y la respuesta es que no puede interpretarse así. Este 55% no es de marxistas, sin perjuicio de que hay que reconocer además que hubo importantes sectores de derecha, conozco a cientos de ellos, que no votaron a favor ayer. Querían la Constitución de Pinochet. Y en ese caso, la ultraderecha se alió con la ultraizquierda, el Partido Comunista y sectores del gobierno en general, para votar esto en contra. Y la pregunta entonces es, ¿este es un mérito de los cálculos solo de la izquierda? Y la pregunta obviamente tiene muchas respuestas. Aquí claro que conozco dirigentes de derecha, personalmente, algunos no los conozco, pero hablamos de el Rojo Edwards, digamos, de ese orden, que salieron del Partido Republicano con otros más, hicieron, si quieren verlo así, un enorme daño votando, digamos, en contra de esa Constitución. Lo hicieron de esa forma. Teresa Marinovich y tantos más. En consecuencia, esta no es una derrota solamente de las derechas tradicionales, sino que también es un éxito, no solamente tampoco de las izquierdas, sino que también de una derecha más ultra, que votó por él en contra, y sobre todo porque esas cuentas alegres, lo más nefasto que podría ocurrir para nosotros, los ciudadanos, es que esas cuentas alegres hoy día se lograran traspasar a como que si esto fue un éxito rotundo, ¿ya?, del gobierno que hoy día, dirige nuestros destinos. Aquí, en esto de meterse en las cifras, bueno, vienen muchas horas de estudio, les prometo que así ya lo estoy haciendo, para saber cuál fue los factores psicosomáticos que influyeron en esta elección. Porque si usted lo piensa y si usted lo determina de una forma en que no se puede estar peor en temas de delincuencia, en temas de migrantes, en temas del Tren de Aragua, de la CAM, del crimen organizado, de todas esas cosas, o de fundaciones que al alero del gobierno se crean para defraudar al Estado, no se podía estar peor en eso. Y hoy día ya empezamos a ver la lista de personas que claramente van a ir presas, no tengo ninguna duda. Y por eso, y por qué eso no movió la aguja de una situación que claramente podía ser interpretada como de una clara adversión al gobierno. Son muchas las conclusiones. Y en política, normalmente, como señalábamos al principio de esta conversación, de este análisis, de este comentario, decíamos que normalmente no se ganan ni se pierden las elecciones, se interpretan. Pero aquí ya tenemos algunos antecedentes que hemos conversado respecto a cuáles son las explicaciones del por qué podría haber sido esta decisión del electorado y sobre todo porque hay acá
una mirada que falta mucho por darle vuelta, particularmente por saber cómo vienen las próximas elecciones del próximo año, cuánto de esto va a influir finalmente en los candidatos Kast o Matei, por ejemplo, o cuánto podría ser de esto de verdad o de virtud de que los candidatos que va a llevar la izquierda, generalmente cómo van a aparecer. Y en esto, más bien, queda establecido un criterio donde se ha quedado todo como estaba hace 4 años. El octubrismo del estallido social claramente no ha tenido ningún resultado, y como me decía un destacado dirigente de izquierda de muchos años, me decía, mira, no tengo nada que celebrar. Ganó el en contra, sí es verdad, pero ganó la Constitución de Pinochet, y eso yo tampoco lo quiero. Y con justa razón. Yo no digo que es la Constitución de Pinochet. Esa Constitución de Pinochet en los años 80, fragada dentro de la Guerra Fría, que tiene más de 230 modificaciones que las concluye Lagos. En general, ese es un tema que hoy día no nos interpreta en general, porque hoy día tiene incoado en la Constitución que existe el propio desorden para no llegar a nada. Cuando los chilenos, desde mi modesta perspectiva, nos demos cuenta que el tronco de esto está mal porque el sistema político no funciona, tendremos los próximos presidentes, probablemente el próximo, no sabemos si el caso va a ser de izquierda o va a ser de derecha, tenga más problemas que el actual o que los anteriores, porque tenemos un sistema diseminado en el Congreso que teníamos la posibilidad de cambiarlo para poder orientarlo mejor, para poder corregirlo, pero el pueblo no lo entendió, no lo advirtió, que puede ser, y no lo compartió. Por eso los resultados. En consecuencia, es lo que hay. Y como cabeza fría frente a estas circunstancias, lo que hay es los resultados que hoy día están. Lo que hay es que el presidente Boric, al menos los próximos 2 años, no va a hablar de democracia. Me imagino lo que pasaría si hoy día, de constitución, perdón, no hablar de nueva constitución, pero por sobre todo crea un advenimiento de nuevas experiencias políticas, de nuevos esquemas y nuevas, yo diría, nuevas señales que la política tiene que dar. Pero si finalmente cada uno sigue en su discurso, ¿ya? Ese discurso que se podría creerse que por el lado del éxito del en contra o el fracaso del a favor, podría interpretarse que queremos más de lo mismo. Yo creo que las élites políticas están absolutamente equivocadas si creen que esto va a ser más de lo mismo. En cualquier minuto va a saltar una chispa que diga que la democracia ya no nos representa. Y en cualquier minuto van a saltar algún líder, como Bukele, ya que cause o que de alguna manera determine a cualquier precio el término de la delincuencia. Se van a castigar a las personas que favorecen la delincuencia. Pero si no se castigaron ahora, cuando era la oportunidad, distinguidos auditores televidentes, sabiendo que incluso Boric, hablando hoy día de delincuencia, sabiendo que indultó a delincuentes, y no solamente que porque hablan de los indultos, yo creo que hay algo más grave, se indultó como a 13 delincuentes. Uno es el Luis Castillo de Copiapó, ese que extorsionó y que secuestró a una persona y que decían que no, y todo el cuento, con menores de edad, con ellos también, damas, mujeres. Un tema que hay que profundizar, pero por sobre todo tenemos hoy día los electores la mirada en lo que esto podría ocurrir si finalmente esta incertidumbre de tener una constitución que una gran parte de la sociedad hoy día rechaza, y que vamos a querer mañana o pasado una nueva, con un nuevo cambio o con una nueva estructura para volver a ojalá que no, pero tal vez a 4 años más de incertidumbre como ha ocurrido hasta ahora. Es una reflexión a la cual usted, distinguido auditor, distinguido auditora y televidente, tiene que apuntar. Porque en definitiva, aquí lo que pasa es que estamos confundidos. Lo que pasa es que no entendemos, a mi juicio, el centro de la actividad y de las decisiones políticas. Hoy día hay una circunstancia, reitero, psicosomática, que vamos a sacarle cuenta respecto de cómo influyó en esto los miedos a la delincuencia, ¿ya? Los miedos al crimen organizado, el miedo a los narcotraficantes,
el enorme poder de fuego, ya, que tienen hoy día, digamos, los criminales, ya, y sobre todo porque hay situaciones que hoy día reclaman nuestra atención. Es que nos empobrecemos cada día más, nuestras empresas públicas no dan el ancho, las empresas privadas están produciendo menos, hay menos esfuerzo, vamos a encaminarnos a 1 millón de cesantes, y sobre todo porque finalmente hoy día, a propósito de lo que ocurre con las ISAPRES, todos hablan de las ISAPRES, pero nadie dice que el 50% de los que están en FONASA se ascienden en clínicas privadas. Es un tema que está redundando en una cosa que pasó por el lado, que los electores dijeron una cosa distinta, que hay que escuchar porque eso no influyó finalmente en las elecciones, y finalmente sí, acá tenemos o estamos frente a una pérdida de confianza generalizada en las élites políticas. Las urnas hablaron, pero tienen interpretaciones, ¿ya? Las urnas gritaron, pero tienen, digamos, distintos sentidos para poder calibrar lo que sale de ellas o la que emana de ellas. Pero también tiene una enorme visión, un enorme grito hacia las élites políticas que aquí fueron castigadas. Aquí yo creo que la izquierda no está contenta, y lo entiendo por las personas que hablamos, porque finalmente queda afirme la constitución de Pinochet Lagos. Acá había que decir entre dos constituciones de derecha. Una, la de Pinochet Lagos. La otra, la que habían, digamos, emanado de los republicanos y de Chile Vamos, el último Consejo Constitucional, que es la que íbamos a visitar ayer. El punto es que esto sigue, vamos a seguir profundizando respecto a lo que esto podría significar, pero la realidad es la realidad. Un 55,7% de las personas, de los electores, prefirieron votar en contra de la proposición que hacían las derechas. Ayer, reitero, fue un 62% cuando fue la constitución de las izquierdas la que rechazó el pueblo. No es que estemos diciendo que una fue rechazada por el 62 y otra fue rechazada por el 55, entonces hay una diferencia. No, eso no es verdad. El punto está en que se han rechazado las de las derechas y las izquierdas. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere o qué necesita o qué determina o qué finalmente aspira nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, nuestros electores? Yo creo, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, que acá hay mucho paño que cortar, tiene que pasar mucha agua más bajo el puente. Es un dato que tiene que hacernos reflexionar a todos, particularmente a la clase política, pero por sobre todo entender que estamos empezando los análisis de las cifras y seguramente en la semana tendremos otras miradas, otras profundidades para saber qué pasa, qué ocurrió y cómo debieran interpretarse cabalmente, certeramente, los resultados que las urnas gritaron, Aldo. Definitivamente, don Percival, aparte de todo el análisis que usted ha entregado y que quiero dejar sobre la mesa ya, tomando en cuenta los minutos finales de este análisis, hay otro elemento que quiero dejarle sobre la mesa y tiene que ver fundamentalmente con que, lo hemos dicho también acá en nuestros espacios de opinión en Madero FM, esta elección es solamente el paso previo a la mega elección del próximo año, en donde vamos a tener, sin lugar a dudas, cifras completamente distintas a lo vivido ayer, porque como usted bien lo señaló, había votos incluso de la derecha metidos en la opción en contra. Correcto. Entonces, ahora es el momento de preparar lo que va a significar la mega elección del próximo año, y hay muchos que van a empezar a jugar con estas cifras para tratar de extrapolarlas a esa elección. Las cifras, a mi juicio, no son extrapolables, porque hablan de situaciones políticas totalmente distintas. Ahora que tenemos que tener candidatos sobre la mesa y que vamos a ver y vamos a analizar, esos candidatos vamos a ver cuánto respaldo traen, de dónde vienen, con qué estructuras políticas se asientan, y si finalmente, ojalá que no vamos a tener diputados o senadores o alcaldes muchas veces o concejales electos con muy poca votación. Yo creo que acá, Aldo, lo que nos viene, distinguidos auditores y televidentes, es una mirada en que esto hay que mirarlo no en forma literal, ¿ya? No porque hoy día las izquierdas o las derechas hayan tenido respectivos triunfos ayer o ahora, esto se habla porque las listas que presenten son listas que hoy día van a estar en el ojo del huracán del elector y no se les ocurra presentar malos candidatos.
no se les ocurre pasar por encima para poder, a título del dedo, elegir por dedocracia dentro de los partidos lo que van a hacer. Porque en definitiva acá el gran perdedor, a mi juicio, es el sistema político alto. Gracias. Exactamente, don Percio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí estábamos junto con Percio Almadero, doctor en comunicaciones y cientista político, en esta edición post plebiscito de Razones de Estado. Recuerde siempre sintonizarnos a las 9 de la mañana a través de la radio y a través de la televisión, y los días martes a las 9:30 con el análisis de Percio Almadero. Muchísimas gracias, don Percio. Será hasta mañana. Gracias, Aldo, y mañana nos encontramos en otros Razones de Estado. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a que sigan en la sintonía de Madero FM a través de la radio y también a través de la televisión. No nos dejen. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.